pero para mí el razonamiento es claro. La evolución como especie necesariamente ha tenido que hacer a la mujer perfectamente diseñada para parir. Perfectamente diseñada. No puede ser. Algo estamos haciendo mal. No podríamos estar aquí. No podríamos estar aquí. Nuestros antepasados no tenían acceso a Si un una de hospital. cada 4 mujeres de nuestros antepasados hubiera necesitado una cesárea, o se hubiera muerto ella o el bebé. No puede ser. Hoy vamos a entrevistar al doctor Emilio Santos Leal, que es ginecólogo, y él tiene un currículum extenso y además no es un currículum típico. Y bueno, pues él es médico especialista en ginecología y obstetricia y también en psiquiatría, que no está mal, eso último ahora nos viene muy bien a casi todos, pues los tiempos que corren, licenciado en ciencias físicas. Lo que a él le inquietaba o lo que era su área de interés era buscar una asistencia al parto más cercana, aquello que ha sido toda la vida, a lo que la naturaleza tiene previsto. Bueno, más que más cercana o más acorde con lo que ha sido toda la vida, yo diría más acorde con la esencia del ser humano. Yo no quiero recuperar el parto de hace 500 años, quiero recuperar el parto de hace 1.000.000 de años. 1.000.000 de años, bueno, vamos a hablar de eso entonces. Bien, entre los años 2003 y 2016 asistió el parto en domicilio, desde el convencimiento de que es el medio más saludable, más seguro y más alegre, más gozoso, tanto para la madre que está dando a luz como para el bebé que está naciendo, ¿no? Y tenemos dos momentos de transición en la vida, el nacimiento y la muerte, que son los más importantes y que debieran respetarse al máximo, ¿no? Y son los que menos se respetan, en mi opinión, y justo de eso podemos hablar. Interesante observación, sí. A través de sus artículos y trabajos de investigación, ponencias internacionales, ejercicio diario de su profesión, sigue trabajando por la difusión de un modelo de asistencia que, basándose en la evidencia científica, prioriza el respeto a la fisiología. Tú has hablado de hace 1.000.000 de años, y entonces la pregunta obligada es, ¿qué nos ha ocurrido como especie? ¿Por qué las mujeres hoy ya no saben parir, o parece que no saben parir? Efectivamente, esa es realmente la pregunta que me hice yo. Y la respuesta para mí era, no puede ser que las mujeres se haya deteriorado su fisiología de tal forma que hayan desaprendido cómo parir. Yo decía, no puede ser que una de cada 4 mujeres necesite una cesárea porque está mal hecha para parir. La genética no ha podido cambiar tanto. La genética cambia a lo largo de cientos de miles de años, no cambia a lo largo de solo miles de años, que es lo que llevamos de historia. Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión de razonamiento, es una cuestión de pensar. Yo creo que a mí el tener la carrera de físicas me ayuda a ir más allá, a pensar quizá un poquito o mejor, o a dar más importancia al razonamiento. Pero para mí el razonamiento es claro. La evolución como especie necesariamente ha tenido que hacer a la mujer perfectamente diseñada para parir. Perfectamente diseñada. No puede ser. Algo estamos haciendo mal. No podríamos estar aquí. No podríamos estar aquí. Nuestros antepasados no tenían acceso a un hospital. Si una de cada 4 mujeres de nuestros antepasados hubiera necesitado una cesárea, o se hubiera muerto ella o el bebé. No puede ser. Algo estamos haciendo mal. Y claro, en mi camino, viendo qué estamos haciendo mal, pues he ido descubriendo cosas. Primero yo, sin saber nada, antes de empezar a trabajar en esto, cuando ya empecé a pensar en ello, yo pensaba que era sobre todo la postura. La postura tumbada boca arriba, pues no es una postura muy fisiológica, no hay ninguna especie mamífera que el parto sea tumbada boca arriba. Pero lo que descubrí cuando fui adentrándome más en el tema es que por encima de la postura, que sí que efectivamente es un factor, pues están los factores emocionales. Y es que un parto necesita una serie de factores emocionales y que es fundamental que se den, porque algo mucho más sencillo que un parto y que tiene las mismas hormonas y los mismos neurotransmisores es el acto sexual. Y el acto sexual todos vemos evidente que no se puede producir si no se dan una serie de factores emocionales. En
en un paritorio sería difícil. Bueno, Exacto. hay de todo, ¿eh? Hoy en día. Exacto, Pero esa sería es. complicado. Eso Con un es. montón de gente observando. Eso es, sería completamente impensable. No funcionaría la fisiología, ni la fisiología de la erección, ni la de la lubrificación, ni la de la excitación, ni la del orgasmo. Nada funcionaría en las condiciones en las que tratamos de que se produzcan partos y queremos que sean normales. No pueden ser normales en esas condiciones. Bien, una mujer antiguamente, o sea, ¿cómo se paría hace 1.000.000 de años? ¿Eso cómo era? ¿Qué es lo que hacía una mujer? ¿O qué Pues podemos mira, pensar? De cómo se paría hace 1.000.000 de años no tenemos referencia escrita, no había ningún autor que nos haya dejado nada escrito, ni tenemos un vídeo, ni tenemos una foto, ni cómo podemos conseguir indicios de cómo se paría hace 1.000.000 de años. Bueno, pues podemos conseguir los indicios por dos vías. Una vía es observando lo que hacen las mujeres de tribus contemporáneas, esas mujeres de tribus que viven todavía ancladas en la naturaleza, sin occidentalizarse. No solo sin occidentalizarse, sino sin unas leyes, sin unas normas, sino que viven más guiadas por el instinto. Y de esas tribus sabemos que ni siquiera paren en casa. Las mujeres de grupos sociales que viven integrados en la naturaleza, cuando sienten las primeras contracciones, se alejan de lo social y se van a la soledad, al lado de un árbol, en medio del campo, al lado de un río, y allí ellas solas con su instinto es donde ellas desarrollan todo el proceso del parto, dejan que se desarrolle en su cuerpo el proceso del parto, tienen a su bebé, esperan un poquito, sale la placenta y sin ninguna prisa, pues a lo mejor se vienen con la placenta unida o cortan el cordón ellas, pero ya el cordón está completamente cerrado y vuelven con el bebé en los brazos. Y además tenemos no solo de las tribus que digo que se pueden observar, sino relatos como lo que nos cuenta Fray Bartolomé de las Casas, que tenemos la suerte de que era español y era una persona que escribía lo que veía. Y escribió que las mujeres indias, cuando sienten las contracciones, se van al lado del río, tienen al bebé y sin dolor llevan todo el proceso del parto y se vienen otra vez a presentar a su bebé. Y que cuando termina todo eso, se ponen a trabajar como si no hubiera pasado nada. O sea, era un parto sin dolor, nos está diciendo Fray Bartolomé de las Casas. Y luego, esa es una de las dos vías que digo para tener indicios de cómo era el parto hace 1.000.000 de años. Pero la otra vía es las especies animales más cercanas a nosotros. ¿Qué hace una hembra chimpancé para tener un parto? Pues lo mismo. La hembra chimpancé no tiene el parto en grupo social, no solo no es grupo social de hombres y mujeres, sino que tampoco es grupo social de mujeres, como dicen muchos. Se va a parir sola. Es verdad que hay otra especie animal muy cercana a nosotros, que son los bonobos, que eso sí, la mujer pare en grupo de mujeres, pero es un parto en el que la acción la lleva solamente la mujer que está pariendo. ¿Y se forma un grupo cuando va a haber un parto de las hembras de la especie? Es el de grupo, los bonobos. pero no es un grupo de cualquier hembra, es un grupo de las hembras allegadas a la mujer que está pariendo. A cualquier otra hembra o a algún macho se le expulsa, no se le permite estar en ese grupo, en los bonobos, estamos diciendo. Yo estoy convencido de que muchas de las personas que nos están viendo, y muchas de las mujeres, si están embarazadas, seguramente se planteen, a mí me encantaría poder tener esa experiencia que acabas tú de compartir. Claro. ¿Cómo se puede hacer eso? Simplemente, así de sencillo, ponte en manos del instinto. Déjate llevar por la borrachera del parto. Cuando empieces con las contracciones, vas a... Cuando has dicho ponte en manos del instinto, algunos dirán, ¿y ese quién es? no es una persona. Entrégate es al el proceso. Conocimiento que tenemos, que hemos heredado. Claro, se ha pasado ese generación tras conocimiento generación. todas las mujeres lo tienen integrado en su hardware, no es algo que tengan que aprender, lo tienen integrado. Si simplemente se entregan al proceso,
van a hacer aquellos movimientos, van a adoptar aquellas posturas y van a hacer aquellas cosas que son necesarias. No hace falta nada más ni nada menos. Su cuerpo se lo va a pedir. Su cuerpo va a guiar todo el proceso. Bien. De nuevo, la comparación es con el acto sexual. Si tú quieres que yo te explique todo lo que tienes que hacer para llevar a cabo un acto sexual sin sentir nada, sin estar entregado al instinto, sin dejarte emborrachar por las hormonas que en ese momento te hacen estar como en otro planeta, pues sería complicadísimo que yo te explique todo lo que tienes que hacer. Y te daría una serie de dibujos con las distintas posturas que puedes adoptar, cuál es mejor en cada momento. Dios mío, sería un tema complicado. El problema que tenemos los ingenieros es que tendemos a ser muy así, muy cuadriculados. Pero no, en eso no ha hecho falta. En el parto no hay ninguna postura mejor que otra, es la que tu cuerpo te pida. Te dejas llevar y la que tu cuerpo te pida. Y vas a gemir, no vas a gritar de dolor, vas a gemir de medio dolor, medio placer, porque la oxitocina que está segregando tu cerebro... ¿Qué es la oxitocina? La oxitocina es la hormona del amor. Y casualmente es la hormona que usamos los ginecólogos para producir las contracciones del parto, para inducirlas y para aumentarlas. ¿Y por qué? Porque en el parto, ¿por qué en el parto da la casualidad de que la hormona que hace que se produzcan las contracciones del parto es justamente la misma hormona que desarrollamos cuando abrazamos a alguien, o cuando cogemos a un bebé y le damos besitos, o cuando una mujer da de mamar a un bebé? La misma hormona, la oxitocina, es la que se produce en esa situación, es la que se produce en el parto. Es clarísimo, es porque el parto es un evento de la misma esfera, es un evento de la esfera de la sexualidad, la esfera del amor, la esfera del vínculo, de la entrega, del vínculo con otro y la entrega al que tienes al lado o enfrente. En este caso, la mujer se entrega al proceso y a su bebé, y esa entrega produce, junto con las endorfinas y con la prolactina, pues un estado de borrachera que hace que el parto sea algo placentero. Hay relatos de partos orgásmicos. Hay un porcentaje pequeñito hoy día de mujeres que aseguran que su parto ha sido orgásmico, han vivido la misma sensación. Orgásmico, la misma sensación. Y de nuevo mi razonamiento me dice, hombre, si hay unas poquitas personas a las que algo les produce un orgasmo, eso necesariamente tiene que ser que la capacidad la tienen todas las personas, pero reprimida. No puede ser, no sé, caminar por el campo no produce un orgasmo a nadie. Sí, ha quedado claro. O sea, el proceso... Ni a los más raros. ¿Cuál es el quid de la cuestión? El quid de la cuestión es entregarte al proceso. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Cómo corto el cordón? Nada, no tienes que cortar el cordón cuando el bebé... Bien, eso es muy importante, porque seguramente es una de las preguntas que muchas mujeres están haciendo. Sí. A ver, cuando tú das a luz en el hospital, tienen que mirar si has roto aguas, y hay veces que si no has roto aguas te rompen la bolsa para que no entre en sufrimiento fetal, te conectan la oxitocina... Vale, sí, el bebé puede nacer con la bolsa todavía sin romper, cubriéndole la carita. Bueno, no pasa nada, porque yo he visto obviamente en un vídeo, un parto así, que nació con toda su bolsa. Así es, y un parto así no le pasa nada a ese bebé, está dentro de la bolsa y dentro del mismo líquido amniótico en el que ha estado 9 meses, no le pasa nada por estar unos minutos más, le da igual, no hay ninguna prisa, está consiguiendo su oxígeno y su alimento por el cordón umbilical, con lo cual no hay ninguna prisa porque no hemos clampado y cortado el cordón umbilical. Claro, si hubiéramos clampado y cortado el cordón umbilical, antes habría que haberle roto la bolsa, pero es todo así, es todo un proceso en el que hacemos cosas que es necesario que hagamos porque hemos hecho otras antes, si no, no sería necesario. Como seguramente haya personas que también por esta educación que hemos recibido y este lavado de cerebro que nos hacen a lo largo de toda nuestra vida sin nosotros ser conscientes, y habrá mujeres que estén embarazadas o que planeen tener hijos en un futuro. Todo esto del instinto suena muy bien, pero aquellos que somos un poco obsesos del control, pues es algo que nos genera vale, pues mucha incertidumbre. Voy a contar las partes por las que va pasando el parto. Sí, porque tú has asistido en casa a los partos. Claro. Bien, y algo le tienes que explicar a la mujer. Claro, vale, bien, ¿y ese orden cuál sería?
Bueno, pues ¿Cómo serían las cosas ahí? Mira, ¿Cuáles son tus recomendaciones? Cuento todo el proceso. El proceso es que primero estás en una fase de lo que yo llamo preparto, que se puede llamar también fase latente de la dilatación, en la que las contracciones son típicamente cada 7, cada 10 minutos y no duran más de medio minuto, son contracciones relativamente cortitas. Si tienes a mano un smartphone, te puedes descargar una aplicación. Lo vamos a hacer fuera del sistema. Fuera del sistema, sin smartphone. Bueno, Sin pues smartphone. más o menos a ojo de buen cubero tú puedes saber si las contracciones están siendo cada 7 minutos, que es preparto, Más o menos. o cada 4 minutos, o cada 3, o Que cada ya 2 minutos, ya sería parto. que ya sería un parto de verdad. Y también puedes saber si están durando unos 20 segundos o están durando ya cerca del minuto, que sería parto. 20 segundos serían las de preparto. Cuando es preparto, lo que tienes que hacer es vida completamente normal. Sigues haciendo lo que hicieras cualquier otro día. De vez en cuando te viene la contracción, te interrumpe un poquito tu vida, pero luego sigues. No pasa nada. Cuando ya es parto, pues ya lo mejor que puedes hacer es contribuir como puedas a entregarte a esa borrachera natural que te va a invadir cuando empieza el parto. Es una borrachera, como digo, similar a la borrachera del acto sexual. Y además pasa lo mismo, si tú en el acto sexual no te dejas llevar por esa borrachera y estás pensando en cuánto dinero voy a ganar con la empresa que estoy montando, ¿O cuánto tienes que pagar de factura? o cuánto tienes que pagar de factura, pues no va a funcionar muy bien. Eso no funciona. En el parto es lo mismo. Eso corta el rollo. Ya tienes que irte entregando al proceso. Si hay alguien que te acompaña, pues de la logística, mejor que se encargue él. Si tú querías un parto que fuera en el agua, pues esa persona que está contigo es la que se tiene que encargar de que el agua esté calentita y de poner... ¿Qué necesitas para un parto? Toallas, nada más, pues toallas, pero por la limpieza, porque queremos limpieza, si no, no harían falta tampoco toallas. Pues preparar toallas, preparar una botellita de agua porque vas a tener sed, ofrecerte la botellita de agua de vez en cuando por si acaso quieres beber. ¿Qué más tiene que hacer la persona que está acompañando el parto? Por cierto, pues tiene que tener mucho cuidado de no estimular esa racionalidad, ese neocórtex que te hace salirte de la borrachera del parto. De no estar controlando demasiado. O sea, un ejemplo, si tú estás acompañando un parto, es mejor que no preguntes, cariño, ¿quieres un poquito de agua? No, porque eso ya le hace pensar, ya le sacas del proceso. Es como si, de nuevo, es que me encanta el proceso del acto sexual, porque es lo mismo. Cariño, ¿quieres que te acaricie mejor en la barbilla o en la oreja? No funciona así. En cambio, le puedes poner la botellita de agua cerca de la boca y ya ella, sin tener que tener mucha acción mental, la va a coger o la va a rechazar. Es mucho menos invasivo. Ese tipo de cosas es lo único que tiene que tener en cuenta el que atiende, el que asiste, el que acompaña a una persona que está de parto. Bueno, proseguimos. Entonces, estás ya de parto, ya con tus contracciones cada 4 minutos, ya de 50 segundos de duración, cerca del minuto, y esas contracciones van cada vez más. Cuando llega la contracción, abstrayéndote, ya te cortan, así como en el preparto podías seguir haciendo tu vida normal, ya en el preparto... en el parto ya. Ya no puedes, no puedes aunque quieras, pero además es mejor que no lo intentes, es mejor que ya te entregues al proceso, que ya te dejes llevar por la borrachera. Y haciendo eso es como todo va a ir fluido y rápido. Lo más probable es que la bolsa no la rompas hasta el final, pero la puedes romper en cualquier momento del parto, sale un chorro de agua y ya está, se ha roto la bolsa. Bueno, pues mira qué bien, no pasa nada. Normalmente cuando se rompe la bolsa se intensifican las contracciones a partir de ese momento. Pero bueno, es igual, el parto tienes que partir de que es algo brutal, es una experiencia muy intensa, pero muy intensa no quiere decir imposible de soportar, es como... Ni traumática. Ni traumática, es como muy intenso es también cuando te montas en la montaña rusa más alta o en el martillo de las ferias y gritas, ¡oh! Gritas, pero eso no quiere decir que lo estés pasando mal ni que estés sufriendo, estás viviendo un momento intenso. Y estás disfrutando, generalmente estás disfrutando. Generalmente quieres repetir. Sí. Pues el parto es así, es un proceso muy intenso, pero ¿cuándo vas a sufrir? Cuando tienes miedo. Ahí sí, si te da miedo, entonces, pero igual que en la feria, si estás en el martillo y tienes pánico, claro, vas a sufrir, pero si te quitas el pánico de encima y te entregas a disfrutar, pues no sufres, disfrutas. Entonces, van a irse intensificando las contracciones, intensificando, y va a llegar un momento en que ya las contracciones sientes como que te partes. Yo creo que de ahí viene el nombre parto en castellano.
Yo muchas veces he pensado, ¿de dónde viene? Yo creo que viene de que hay un momento crucial en el que sientes que te partes, porque es cuando la cabecita del bebé está atravesando el estrecho de la pelvis. Y entonces ahí el estrecho de la pelvis se tiene que abrir un poquito, los huesos se tienen que separar un poquito y tienes una sensación tremendamente intensa de que te partes. Normalmente justo antes de ese momento hay un momento de ay, no puedo. El que acompaña el parto, ¿qué tiene que decir ahí? Nada, acompañar, escucharla, pero no tienes que... Fundamentalmente no estorbar. No estorbar, claro, pero es normal pasar por un momento en el que la mujer tiene como la sensación de que no puede. Después viene, o antes viene, antes o después, puede ser antes o puede ser después, ya el momento este en el que te partes. La pelvis que se abre. Y normalmente muy cerca de ese momento empiezas ya a sentir que con cada contracción tu cuerpo empuja. Tienes ganas de empujar, pero no es que tengas ganas de empujar y, como tengo ganas de empujar, ¿tengo que empujar o no tengo que empujar? No, es que tu cuerpo empuja quieras o no quieras, ya haces fuerza con el abdomen, empujas, ya tienes... El que está acompañando el parto lo puede observar simplemente observando la respiración, porque las contracciones, cuando todavía no estás empujando, son algo como... bueno, un sonido de ese tipo, y cuando ya estás empujando son ya algo como... Ese es el tipo de sonido, ¿no? Ya cambia. Y entonces, a medida que vas dejando que tu cuerpo se emborrache más todavía en esta fase que ya cuando empujas se llama fase de expulsivo, bueno, pues es la fase en la que es muy potente para que el bebé ya descienda. Ya el bebé desciende, la cabeza desciende, ya pasas ese momento de que te partías y ya en un momento dado vas a sentir ganas de defecar. Tienes ganas de defecar y probablemente defeques, es normal porque ya la cabeza está apoyándose en el sigma y en el recto, y entonces las heces que tenías las expulsas, y además es bueno que las expulses porque cuanto más hueco hagas por ahí, mejor. Por cierto, otra cosa que tienes que hacer a menudo cuando estás de parto es orinar, por lo mismo, tienes que mantener la vejiga vacía. Tu cuerpo te va a pedir orinar, pero bueno, pues si a una mujer por lo que sea el cuerpo no le pidiera orinar, sí es bueno que trate de mantener la vejiga vacía. Y ya muy cerca de ese momento de me cago, ya viene el momento de me arde, que es ya cuando la cabeza empuja la vulva y distiende la vulva. La vulva se empieza a estirar, se estira, y es un momento que es uno de los muchos momentos en los que dices, madre mía, esto es un milagro. Una vulva que es algo así, pasa a ser algo así, sin desgarrarse, sin romperse. Si tú sigues tu instinto, la postura que el cuerpo te pide, no va a haber ningún desgarro, o si hay un desgarro va a ser mínimo, va a ser pequeñito, no va a pasar nada. Cuanto más te entregues a ese momento, mejor. Pero sí, sientes que te arde esa zona, es lógico. Claro, esa iba a ser una de mis preguntas, porque sí, cuando los que hemos asistido al parto de nuestros hijos, hemos estado en el momento, bueno, depende del sitio también, ¿no? Pero bueno, ahí se realiza una episiotomía, un corte. La episiotomía se realizaba antiguamente. Hoy día debe realizarse solo y exclusivamente si tienes casi la certeza de que va a haber un gran desgarro. Por ejemplo, porque estás utilizando un forceps. Si ves que por algo concreto va a haber un desgarro, vale, puedes hacer la episiotomía, pero no la debes hacer rutinariamente. O sea que no por sistema. Ha cambiado completamente, como muchas otras cosas de las intervenciones del parto. Es que pasa una cosa muy curiosa. La medicina basada en la evidencia. Tú has dicho que yo lo que quiero es hacer una medicina basada en la evidencia. Realmente no es mi objetivo primordial, pero es que me da la razón en todo. Cada cosa que se hacía rutinariamente y que se estudia de verdad en serio, la medicina basada en la evidencia, ¿qué es? Es un poco aplicar lo que decía Hipócrates. No hacer nada que no esté demostrado claramente que es beneficioso. Eso es hacer medicina basada en la evidencia. Pues cada vez que se somete a la medicina basada en la evidencia, a la prueba de la medicina basada en la evidencia, una intervención que se hacía rutinariamente, se demuestra que, mira, no hacía falta el rasurado, no hacía falta la episiotomía, no hace falta la oxitocina intravenosa rutinaria. Resulta que ninguna de las cosas que se hacen en el parto hace falta hacerlo rutinariamente. Vale, en casos seleccionados sí, pero bueno, continúo. Continúo con el proceso. Estábamos en
Saliendo la cabeza ya me dilatado. arde, ya la cabeza está bombando el periné y poquito a poco con las contracciones el útero se va dilatando y la cabecita va asomando cada vez más hasta que ya con una contracción la cabeza sale del todo. Se queda la cabeza fuera. Lo normal ahí es que haga falta otra contracción para salir el cuerpo. Para sacar el óvulo. Para sacar el cuerpo. Muchos asistentes al parto tienen pánico en ese momento porque podría estar el cordón... venir con una vuelta, por ejemplo. Venir con una vuelta, por ejemplo. Vale. Normalmente las vueltas de cordón, cuando el cordón está al cuello, normalmente el cordón es muy resbaladizo. Entonces, normalmente, si no se hace nada, por eso yo recomiendo a alguien que no sabe no hacer nada, el bebé va a salir con la vuelta, pero la vuelta, pues a medida que sale el bebé, se va a ir deshaciendo y si alguien que asiste al parto lo ve, pues puede ir pasando la vuelta por el cuerpecito del bebé a menudo que va a salir. Si es alguien que sabe un poco, cuando detecta que hay una vuelta, o mejor dicho, cuando detecta que ha salido la cabecita, mete un poquito el dedo, así en el pescuezo del bebé, a ver si hay vuelta, y se la quita por arriba antes de que salga. Y bueno, pues esa pequeña intervención sí que puede ser beneficiosa y tampoco hace falta gran conocimiento. Pero realmente, como digo, no es algo fundamental, no es algo que, si no sé hacer eso, se va a morir mi bebé. No, normalmente no va a pasar nada. Pero bueno, si la ves y quitas la vuelta, pues mejor. Y entonces, como digo, ya en la siguiente contracción, ya por sí solo va a salir el cuerpecito. Si en la siguiente contracción el cuerpo todavía no sale y faltan varias contracciones más, pues de nuevo hay una pequeña intervención que no está mal, que es ya traccionar un poquito de la cabeza, traccionar, probando para adelante, probando para atrás, para que ya ayudar a que salga el cuerpo. Pero de nuevo, no es necesario, no suele ser necesario, si la mujer está entregada, si está en posición libre, no suele ser necesario hacer nada. Y aunque faltaran 2 o 3 contracciones, lo más habitual es que todavía el cordón umbilical esté funcionando perfectamente y está llegando el oxígeno y los nutrientes al bebé perfectamente. Entonces ya, bueno, pues ya termina de salir el cuerpecito. ¿Y ahí qué hay que hacer con el cordón? Nada. No hay que hacer nada, hay que dejar... Que esta es otra de las preguntas. ¿Y entonces qué hago con el cordón? Hay que cortarlo. La mayoría de la gente está pensando, tengo que cortarlo. Ahora, ¿qué ha pasado? Ha pasado que el bebé ha nacido, pero todavía el útero se ha quedado... El útero ahora se tiene que hacer pequeño para volver a apretar la placenta, que es lo único que queda dentro. Pero claro, eso toma unos minutos. Eso, el cuerpo de la mujer es milagroso, pero no tanto, ¿no? El útero... El cuerpo de la mujer no tiene prisa y hace bien. El cuerpo de la mujer no tiene prisa. El útero ahora va a pasar 10, 15, 20, 30, 40 minutos hasta que el útero otra vez se empequeñece lo suficiente como para apretar sobre la placenta, que está todavía dentro. Y en esos 15, 20, 30, 40 minutos, la mujer, ¿qué tiene que hacer? Disfrutar de ese momento. Mirar a su bebé, olerlo, tocarlo, unirse a su bebé con los 5 sentidos. Siempre se habla del piel con piel, que es uno de los sentidos, el tacto, pero es que son los 5 sentidos. Tienes que olerlo, tu bebé te tiene que oler a ti, tienes que mirarlo, disfrutar ese momento. Y además es fundamental que disfrutes, porque para la salida de la placenta se produce esa hormona que habíamos hablado, la oxitocina. El momento de más nivel de oxitocina es el de la salida de la placenta, no es el de la salida del bebé. Ah, qué curioso. Es curioso, sí. Es como en el equivalente al orgasmo en el acto sexual. Es la salida no es la del bebé, es la salida de la placenta. ¿Por qué lo tiene así la naturaleza pensado? Bueno, pues posiblemente el momento de salida de la placenta es un momento que necesita asegurarse la naturaleza que hay una gran intimidad madre-bebé, una relación madre-bebé total y absoluta. Y entonces, cuando ya el útero se ha hecho ya pequeño otra vez y presiona sobre la placenta, van a venir otra vez contracciones para expulsar la placenta. Se va a volver a poner el útero un poquito duro y vas a volver a tener esa sensación de ganas de empujar y va a volver a salir de la placenta. Ahí hay un truquito que usan las matronas sabias, las matronas tradicionales, cuando la placenta tarda un poquito más en salir, y es darle algo a la mujer para que vomite o que se meta los dedos en la boca, porque la acción del vómito termina de empujar. Termina de empujar la placenta de una forma maravillosa.
y ya una vez que sale la placenta, ya se puede cortar el cordón sin necesidad de clamparlo porque ya se ha cerrado. Está completamente cerrado y se podría cortar. Que es el proceso natural, como que es el proceso natural, porque probablemente en el Paleolítico, cuando había escasez de comida para todos, la placenta, si eras mujer y veías esa cosa llena de alimento, te la comías. Que es lo que hacen casi todas las especies mamíferas en su estado salvaje. Pero también se puede hacer otra cosa, y es esperar con la placenta unida hasta el día siguiente, si quieres. No pasa absolutamente nada. De hecho, hay muchas mujeres que quieren ese tipo de unión del bebé a su placenta, que se llama nacimiento loto, y que posiblemente, no lo sabemos a nivel científico, pero posiblemente tenga beneficios, porque, a ver, cuando la placenta está dentro y el útero la está empujando, está pasando sangre de la placenta al bebé, que era del bebé, y que le corresponde recuperar. Pero si además dejas que pasen 24 horas con el cordón unido, no es ya solo la sangre de la placenta, es que toda la sustancia del cordón se va a ir exprimiendo hacia el bebé. Y eso tiene células madre pluripotenciales que pueden ayudar, quién sabe, al sistema inmunológico, a prevenir el cáncer. No sabemos nada de eso. Bueno, y de hecho, un estudio reciente que yo estaba leyendo es que esas mismas células madre pluripotenciales, el bebé se las dona a la madre y le regenera el corazón si tiene lesiones coronarias. Pues mira, es impresionante. No tenía noticia. Eso es impresionante. A mí eso me llamó. Sí, eso te lo voy a pasar. Me interesa mucho el tema. Y lo pondremos, lo compartiremos con todos ustedes también, ese estudio que es espectacular. Vale, bueno, es decir, el bebé ayuda terapéuticamente a su madre. Claro. Es impresionante. Bueno, hemos hablado de la madre y vamos a hablar ahora del bebé. El bebé ha nacido y yo he dicho que lo único que tenía que hacer la madre es cogerlo, amarlo, sentirlo. No he dicho darle de mamar, pero no lo he dicho porque el instinto de la madre va a ser ese, va a ser ponérselo en el pecho y el instinto del bebé va a ser buscar el pecho y ya va a empezar a succionar. Y esa succión, por cierto, antes de que salga la placenta, va a contribuir también a que salga la placenta. De hecho, de nuevo, la ciencia, la evidencia científica, fíjate qué cosas, acaba de descubrir que una de las maniobras que sí son buenas a hacer rutinariamente para que salga la placenta es estimulación del pezón. Y yo digo, pero bueno, estimulación del pezón, pues déjale que le estimule el bebé. ¿El pezón? No hace falta que se lo hagas tú, matrona. Pero bueno, como queremos sustituirlo todo y hacerlo nosotros porque lo vamos a hacer mejor que la naturaleza, bueno, pues vale, estimulación del pezón para que salga la placenta. Pero está todo calculado, todo perfectamente milimetrado. Y entonces me puedes decir, bueno, pero la ciencia dice que al bebé recién nacido hay que darle vitamina K. Vitamina K porque si no hay riesgo de ciertas... ¿De qué hay riesgo? ¿Tú lo sabes? Bueno, sí, a nivel cerebral, por ejemplo. No, la vitamina K... De derrames en casos muy... de derrames, sí. La vitamina K se da porque... Es un coagulante. Porque se ha visto que hay un porcentaje de bebés que pueden tener eventos hemorrágicos. Hemorrágicos cerebrales. Ese es el más peligroso, pero claro, es muy poco común. Claro. ¿Y por qué un bebé recién nacido, un porcentaje de bebés recién nacidos va a tener mal su sistema de coagulación en la sangre? Pues de nuevo, cuando algo pasa en un 10% o más de la gente, o incluso en un 5% o más, yo me hago la siguiente pregunta. ¿Qué estamos haciendo mal? Porque no puede ser que hace 1 millón de años ese porcentaje de bebés tuvieran derrames cerebrales por no darles vitamina K. No puede ser, algo es que lo que estamos haciendo mal. Pues lo veo evidente. Lo que estamos haciendo mal es que durante todo el siglo XX hemos estado haciendo el corte precoz del cordón umbilical. En cuanto nacía el bebé, clac, clac, clac. Clampamos y cortamos el cordón umbilical. 150 o 200 mililitros de sangre que le pertenece al bebé se queda en la placenta y se tira a la basura. Claro, ¿cómo no va a tener un déficit de factores de coagulación ese bebé? Tiene un déficit de sangre. Pero si hemos hecho las cosas, como digo, dejándote llevar y dejando que toda la sangre del bebé le pase, pues ese bebé no va a tener ninguna carencia de ningún factor. Y sí que va a tener, en cambio, una cosa que muchos médicos se van a alarmar, y es que se va a poner muy rojo el primer día, porque tiene muchísima sangre, tiene mucha más sangre que los bebés en los que se ha hecho clac, 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 se ha cortado el cordón nada más nacer. Y al día siguiente, o a los 2 días, o a los 3 días, ese exceso de sangre se va a transformar en bilirrubina
y va a estar muy amarillo. Estar muy amarillo un bebé se llama ictericia. Muchos bebés de los que yo he atendido en casa me llevaba las manos a la cabeza cuando luego, por ese hecho normal que es la ictericia fisiológica, veía que se les ingresa en el hospital y se les separa de la madre. Digo, pero bueno, si es que eso es lo normal, tener ictericia, por eso se llama ictericia fisiológica, porque es normal. Pero como ya cada vez nos vamos olvidando de lo que es normal más, pues hacemos las cosas. Nos asustamos con cosas que no entendemos. Con lo cual, un parto atendido de esta forma no necesita vitamina K. En muchos partos en casa, pues como tenemos todavía el susto de que, ay, es que estamos haciendo las cosas, no vamos a hacerlo tan diferente de como lo hacen en los hospitales. Bueno, pues si tenemos una farmacia cerca, podemos comprar un botecito de vitamina K y se lo damos bebido. Porque bebido, bueno, pues aunque no esté claro que haga bien, algo que es bebido tampoco va a hacer mal. Bueno, ahí sí que leí yo un estudio en concreto sobre la administración, que de hecho hay muchos hospitales en Estados Unidos en concreto que se han pasado, en lugar de inyectar la vitamina K, la dan bebida, por una razón muy importante, y que si ustedes nos están viendo es importante que lo conozcan, y es que esa inyección de vitamina K no es solamente vitamina K, lleva polisorbato 80 y lleva trazas de aluminio. Polisorbato 80 atraviesa la barrera hematoencefálica y traslada esa pequeña cantidad de aluminio al cerebro. Pero si es que además, como le pasó a mi hija pequeña, ¿no?, que nació en Estados Unidos, le ponen la vacuna de la hepatitis B en el mismo día del nacimiento, junto con la inyección de la vitamina K y ese polisorbato 80, tenemos un problema o un potencial problema de acumulación de aluminio que es extremadamente neurotóxico, especialmente en esas cantidades, a nivel cerebral. Algo que para mí es una absoluta aberración, que no tiene absolutamente ningún sentido y que si no estamos atentos es lo que puede acabar ocurriendo en ese parto tan intervenido. Qué interesante todo esto que me estás diciendo. Yo de nuevo te voy a pedir la referencia científica porque quiero investigar ese tema. Eso en uno de los programas que hicimos en su momento de Vivir con Salud, lo dediqué precisamente a esto y ahí están las referencias de los estudios, pero yo te las paso. Yo soy físico y mi profesor de física de bachillerato siempre decía, hay que ir a los principios generales. Y para mí mi principio general es el de Hipócrates. Ante todo, no dañar. Entonces eso quiere decir que si algo no estoy seguro de que va a hacer bien, entonces no lo hago por si acaso daña. Y eso me pasa con las vacunas. Por ejemplo, la que has mencionado, de la hepatitis B. Hace nada no se daba a ningún bebé, se empezó a dar porque se hizo el siguiente razonamiento. El razonamiento fue, anda, la hepatitis B es una enfermedad que donde más se transmite en Occidente es en los hospitales y se la estamos dando a todos los sanitarios cuando empiezan a trabajar en un hospital porque es una enfermedad hospitalaria. Por el riesgo de pincharse. Por el riesgo de pincharse, con lo cual, entonces, vamos a dársela también a los recién nacidos que están naciendo en los hospitales. Ese fue el razonamiento. Ahora ya no se da al nacimiento, sino que se da a los 2 meses. Yo no veo claro que sea una medicación necesaria, pues ante no ver claro que es necesario, pues mejor no lo hagas por si acaso. Pues ha sido maravillosa la explicación. Yo creo que, a mí desde luego no me ha quedado ninguna duda, pero sobre todo yo resaltar lo que hemos comentado, ¿no?, que esto es algo que está en el instinto. Y que si confiamos y dejamos que el cuerpo haga lo que el cuerpo sabe hacer, lo normal es que todo salga perfectamente bien y que no necesitamos tanta intervención y generalmente cuando intervenimos por algún lado hacemos daño y es lo que pasa con todo esto. Somos seres demasiado perfectos y demasiado complejos como para mejorar esa perfección. Lo que ya está hecho de esa manera. Así lo creo yo también. Pues muchísimas gracias, Emilio, es un placer tenerte aquí. Me ha encantado. Muchas gracias por recibirnos. Y ya a todos nuestros espectadores, pues iremos viendo más entrevistas así, pero sobre todo nuestra idea es que sean cosas que nos sean prácticas y que nos ayuden. Hasta la próxima entrevista.